El Evangelio es la luz que guía los pasos del misionero. A partir de este momento, Jesucristo, vida plena para todos. Un espacio en el que Su Excelencia, Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, obispo de San Miguel, nos ayuda a entender el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos para meditar la palabra del Señor del día domingo, segundo de Pascua. Es un domingo especial, pues celebramos la festividad de la Divina Misericordia instituida por el Papa Juan Pablo II, quien será beatificado. En la liturgia, pues se nos hablará sobre todo del Evangelio, desde las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, cómo Él sopló para dar origen a la Iglesia y enviarlos a anunciar la buena nueva del Señor a todo el mundo. Nos alegra sobremanera recordar a un gran Papa, Juan Pablo II, quien siempre nos invitó a hacer posible la paz y que las religiones debían trabajar por lograr esta paz. Así él mismo convocó en Asís a todos los dirigentes de las distintas religiones. Vamos ahora a invocar la ayuda del Espíritu Santo para comprender la palabra del Señor y vivirla. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias, ven, lumbre de los corazones.
Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos a la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto evangélico de este domingo consta de 2 partes. En la primera, Jesús comunica a los discípulos su espíritu, y con él les da la potestad de vencer el mal, la potestad de perdonar los pecados. Y este mismo texto escucharemos en el día de la solemnidad de Pentecostés. En la segunda parte se nos relata el famoso episodio de Tomás. Las 2 apariciones a los apóstoles ocurren el primer día de la semana. Es el día del Señor, el domingo, en el cual se produce una nueva regeneración del ser humano. Si en la primera creación Dios da forma al hombre, en esta segunda, Jesucristo, al exhalar su aliento sobre los discípulos, da origen a la comunidad. Es en ella donde podemos encontrar a Jesús resucitado. Su regalo es el perdón y la paz. En efecto, el saludo es: «La paz esté con ustedes». Emociona el contemplar la forma en que los demás apóstoles acogen también a Tomás con dulzura, con cariño, con paciencia. Los apóstoles se sentían alegres, nos dice el evangelista. Jesús les enseña, les muestra los signos de la pasión y de la muerte. Les muestra las manos y el costado. Los discípulos se llenaron
de alegría. Pero esa alegría tienen que comunicarla a los otros. No deben quedarse allí en la casa, encerrados. Por eso Jesús les dijo: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. El origen de la misión es el Padre. Jesús ha sido enviado por Él para salvar al mundo. Y Jesús envía a los apóstoles para que vayan por todo el mundo. Ya en la segunda parte se nos muestra a Tomás, que no cree en la palabra de sus hermanos. Él quiere palpar, quiere ver. Él quiere tener la seguridad de que es Jesús, el Cristo, el mismo que fue crucificado. Y en verdad, cuando se quiere palpar y se quiere ver, ya no tiene sentido la fe. La fe es un don que nace de la confianza en alguien que no puede fallarnos. Y no hace falta verle físicamente para creer en él. La misión que Jesús resucitado nos encomienda es ser apóstoles, es decir, sentirnos enviados a proclamar que hemos visto al Señor. Lo hemos visto con los ojos de la fe. Nos hemos encontrado con Él y por tanto debemos ser testigos de Jesucristo vivo y resucitado. El milagro que produce la resurrección es signo visible que produce en nosotros la experiencia de Cristo resucitado. Y este signo es el amor, porque le amamos, creemos en Él. Tomás no estaba aquel día cuando Jesús por primera vez se presentó a los 11. Y reclama ciertamente tener esa misma experiencia que ellos tuvieron. No creeré sino cuando vea la marca de los clavos en sus manos, que meta mis dedos en el lugar de los clavos y palpe la herida del costado. En su incredulidad, Tomás hasta se parece con muchas personas de nuestro tiempo, a quienes les cuesta mucho creer en las verdades de la fe. Son muchos los que aún hoy piden pruebas concretas para creer. Con todo, tenemos que saber que existen dos tipos de incrédulos. Unos son aquellos que no creen, pero están abiertos y hasta les gustaría creer, o mejor, están en la búsqueda de la verdad. Y otros son incrédulos que decidieron ser así, que están cerrados, que se construyeron una protección ideológica y tienen miedo de todo lo que les puede convencer. Se hacen ciegos, incapaces de ver hasta las mismas evidencias. Delante de todas las pruebas, siempre encontrarán una excusa. Son fanáticos de su incredulidad y la defienden con obstinación. Santo Tomás ciertamente es uno de los incrédulos del primer tipo, es decir, de aquellos que quieren creer. Él desea sinceramente estar seguro de que Jesús está vivo y resucitado. Su voluntad de querer palpar la llaga de Jesús, ¿verdad?,
no es para hacer mal a Jesús, sino para sanar su duda. Pues al final el profeta Isaías ya había dicho que en sus heridas nosotros seremos sanados. Y Santo Tomás no conseguía creer en sus compañeros, pero quería encontrarse con Cristo resucitado. Y es por eso que 8 días después, él también estaba allí. Esta expresión de 8 días nos indica cómo los apóstoles se reunían para celebrar la Eucaristía del Señor. Y es cuando Jesús, a los 8 días, reta a Tomás. Tomás, no se nos dice en el Evangelio que tocó las llagas de Jesús, pero sí expresa la fe que él tiene. Una fe que no la encontramos en la boca de los otros apóstoles en el Evangelio. Porque aquí Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Reconoce a Jesucristo como el verdadero Dios. Vamos ahora a escuchar un canto relacionado con el tema. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. De la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Te condenan a muerte por ser fiel, inocente testigo del amor, y te cargan el peso de la cruz, olvidado en tu pena y tu dolor. Hoy, Señor, te volvemos a clavar en los hombres que mueren sin razón, torturado, hambriento y sin hogar, siendo injustos, cerrando el corazón. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Despojado de toda dignidad, te condenan el odio y el rencor, coronado de espinas. Preguntémonos si solo Tomás había dudado de la resurrección de Jesús. Parece que no. Y en verdad en el Evangelio de San Marcos se dice que Jesús se apareció a María Magdalena y esta fue a darles la noticia a los apóstoles, a los 11, pero ellos no creyeron. Y nos dice, después se apareció en otra forma a 2 de los discípulos que iban camino hacia una aldea, los discípulos de Emaús. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. De tal manera que no fue solo Tomás que dudaba. En el Evangelio de San Lucas también, el resucitado se dirige a los apóstoles que estaban asustados y les dice, ¿por qué ustedes están
asustados. ¿Y por qué tienen dudas en su corazón? Lucas 24:38. Y San Mateo, al final del Evangelio, Jesús nos dice que Jesús se aparece a los discípulos en un monte de la Galilea. Y nos dice que algunos todavía dudaban. Por lo tanto, no solo fue el pobre Tomás quien dudó. Entonces, ¿por qué el evangelista San Juan parece concentrar en él todas las dudas de los otros? Hay que saber que cuando el evangelista Juan escribe, su evangelio lo hace en el año 95 después de Cristo. Tomás ya había muerto. Y este episodio tiene la intención de iluminar la fe de los cristianos, que también se veían cuestionados por los paganos acerca de la resurrección de Jesús. De esta forma, San Juan como que resume en Tomás todas las dificultades que los demás discípulos encontraron para llegar a creer. Es difícil saber la razón por las cuales el evangelista Juan escogió propiamente a Tomás. Quizás porque él había tenido más dificultades para llegar a entender la resurrección del Señor. De manera que cuando Jesús llega, se le aparece a los 8 días, lo reta. Y ahí Jesús declara que son dichosos los que creen sin haber visto. Qué contradictorio, porque otros diríamos que son dichosos aquellos que vieron al Señor, que anduvieron con Él. Sin embargo, Jesús dice, dichosos los que creen sin haber visto. Cuando se tienen las evidencias, cuando hay pruebas científicas, no se necesita fe. La fe implica pues confianza en aquello que aún no podemos ver con nuestros ojos o palpar con nuestras manos. Pero qué importante es creer a los demás, creer en su palabra, creer en el testimonio. Pero no basta creer en lo que los demás me dicen. Es importante creer en Jesús, a quien yo he encontrado, y Él vive para siempre. Por eso San Juan, al finalizar este texto, nos habla de que muchas otras señales, San Juan no habla de milagros, habla de señales, muchas señales milagrosas, pero no tendría, la traducción dice señales milagrosas, es lo mismo, pero San Juan solo habla de signos, habla de señales, por lo tanto, ¿no? Pues muchos señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De esta manera, San Juan nos dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo. De allí la discusión, ¿verdad?, de cuándo se cerró la revelación. En verdad, hay tanto que Jesús hizo, tantas cosas, pero no están escritas en el Evangelio.
Es más, las diferencias que hay entre un evangelista y otro a veces son abismales. De manera que también la revelación la encontramos en la misma tradición de la Iglesia. En efecto, hay algunos datos que no los encontramos en los evangelios, porque tal vez no son muy importantes para fundamentar nuestra fe. Por ejemplo, no se dice en los evangelios que José murió. Alguien podría decir, bueno, si no está en la Escritura, pues yo no creo en eso. Incluso en los Hechos de los Apóstoles hay un versículo que dice, que se refiere a Jesús. Como Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Y si uno busca esa expresión en los evangelios, no la encuentra. Pero los exegetas, los estudiosos de la Biblia, han comprobado que sí, verdaderamente esa expresión es de Jesús. Estas cosas se escribieron, dice San Juan, para que ustedes crean. Que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe, para que esta fe en verdad nos lleve a compartirla con los demás, a compartir esta alegría del Jesús resucitado. Que Él les bendiga. Hasta la próxima semana.